disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en la séptima temporada con un verdadero experto en el área de etiquetado, con mi amigo y colega Servando. Buenas noches, Servando. Hoy vamos a hablar de la segunda etapa del etiquetado, de la fase de etiquetado nutrimental frontal de advertencia, en el cual nos va ahorita a detallar el licenciado Servando de esas pequeñas modificaciones en dos nutrimentos críticos, que es de sodio y energía, y que nos va a tener esa pauta como consumidores y como también educadores en este sentido. Y bueno, si tienen alguna preguntita en el transcurso de estos minutitos, pues pueden también por acá abajo comentarnos. Les repito, este es un podcast que también lo pueden encontrar en Spotify y en stream, en Facebook y YouTube. Va a estar grabado también por si después se lo pierden en vivo, ¿eh? Pues buenas noches, Servando. Vamos a arrancar entonces. Hola, muy buenas noches, saludos a todos. Antemano, gracias por la invitación. Es un gusto volver a estar con ustedes. En esta ocasión, pues tocando ya, como bien dices tú, Jesús, esta parte donde entramos a la segunda fase de la norma 051, que pues ya venimos con unos años ya de experiencia en esta parte, y que pues finalmente esta norma, como lo he dicho en los podcasts pasados, creo que es la norma que tiene mayor evidencia científica. Creo que es una norma donde podemos observar cómo la evidencia científica puede modificar la regulación. Y esta segunda fase hay restricciones. Recordemos que la primera fase, la cual prácticamente de acuerdo, pues tiene que durar el 2020, cuando se colocó, cuando arrancó hasta el 30 de septiembre del 2023. Entonces, pues estamos a 3 octubre, significa que llevamos un día estrenando la nueva fase. Y creo que aquí es donde es el verdadero trabajo de Etiquetado, no solamente el hecho de con este proceso de enseñar al consumidor a leer, a interpretar los sellos y a poder realmente que el consumidor tenga una decisión de consumo responsable con el nutriólogo que le trata, pero también para su salud. Y yo creo que vamos a poder revisar esa parte, porque la norma conserva las características de la primera, algunas características, como bien lo dices, pero hay algunas características muy específicas que vienen a cambiar la dinámica del cuerpo. Y en esta parte la reflexión. La primera parte es imitación de los frutos que se consideran puntos de corte para determinar cuándo un alimento puede tener o no sello o un alimento. ¿Correcto? Lo primero es hacer esta norma, implementar la terminología. Es una restricción. ¿Qué significa?
hacerlos más rígidos, más estrictos, y lo que estaremos observando, que ya lo hemos revisado, creo que vale la pena darse una vuelta. Y me queda claro que hace un mes, con la aparición del plato de bien comer, sobre todo con esta cuestión sustentable, saludable y de regreso a lo natural, no podemos ser omisos a lo que está en el supermercado, a lo que está en una tienda de conveniencia, en una tienda de conveniencia que está de las que hay alrededor de las carreteras de nuestro país, y donde la gente tiene acceso a esos alimentos, y donde difícilmente vamos a poder encontrar alimentos naturales como los pudiéramos encontrar en un mercado, en un tianguis. Entonces, es esta segunda fase, la segunda oportunidad también para los nutriólogos que nos escuchan, el poder enseñarles, generar las propias herramientas de educación, de empoderamiento, pero en esta ocasión vamos a empezar a trabajar ya una verificación. ¿Qué significa? Que hoy podemos observar en el mercado, hoy tenemos que observar que los productos que tienen sello se apeguen a los nuevos, hacia la parte de los nuevos puntos de corte en esta parte. Entonces, la energía, recordemos que hay una tabla dentro de la norma, y que dentro de esa tabla, de esa norma, pues nos va a marcar dos cuestiones muy importantes. La primera cuestión, que es la energía, y sobre todo que divide los alimentos en sólidos y líquidos. Ya sabemos que son 100 gramos, ya sabemos que son 100 mililitros, que la energía para los sólidos sigue siendo mayor o igual a 275 kilocalorías, que en los líquidos tenemos mayor o igual a 70 kilocalorías o mayor o igual a 8 kilocalorías de azúcares libres. Y aquí empieza la primera restricción. Si recordamos, en la primera tabla podíamos tener mayor o igual a 10. Entonces pasamos de la primera fase de tener 10 a restringir 2 calorías, quitarle 2 calorías y quedarnos en 8 calorías de azúcares libres, ¿correcto? 8. Entonces, Jesús, lo primero es la energía, donde para la parte de sólidos queda igual, sigue quedando 275 kilocalorías totales. Y en la segunda parte, para todos los colegas que nos guste el etiquetado, ya que, bueno, la verdad es que siempre les pregunto de dónde salió ese valor de 275 kilocalorías sobre 100 gramos, porque también es un valor de corte para el IEPS, que es el impuesto especial a productos y servicios que le pone el SAT a todos los alimentos denominados como chatarra. Pero vale la pena que investiguen de dónde salió ese punto de corte, porque es muy, muy interesante saber dónde salió, y sobre todo porque ya están por salir unas nuevas guías donde van a restringir ese punto, esas 275 se van a ir un poquito más hacia abajo, ¿no? Entonces, revísenle, tiene que ver algo con un instituto de cáncer, se los dejo de tarea, hasta ahí se queda, pero revísenle a los que les apasiona esto de saber de dónde salen estos números, revísenlo, por favor. Los sólidos, entonces, para los líquidos sí cambia, para esta parte sí va a cambiar, Jesús, antes era 10, mayor, igual o mayor a 10, y ahora es 8. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que básicamente 2 calorías menos, entonces se vuelve más restrictivo. ¿Qué significa? Que tendremos que estar observando en las bebidas esta parte. Y vale la pena, chicos, vale la pena que nos acerquemos al supermercado, porque el mes pasado, esta parte del grupo Peñafiel lanzó una bebida carbonatada, base gasificada mineralizada, que voy a comentar la marca porque, pues, en definitiva, aunque, bueno, no pagamos comercial, tampoco tratamos de hacer publicidad, pero vale la pena tener el punto de referencia de la marca. Podemos hoy tener una bebida mineralizada, carbonatada, con sabores que no genera sellos ni leyendas, ¿correcto? Y que vale la pena explorarlas, vale la pena que como nutriólogos probemos lo que está haciendo la industria alimentaria. No significa que ello sea bueno, ¿correcto? No lo significa, pero sí vale la pena qué es lo que se está haciendo. Y encontrar en el supermercado una bebida con sabor a frutos rojos, que no tiene colorantes, que no tiene endulzantes y que es libre de sellos y leyendas, vale la pena probarlo. ¿A qué sabe una bebida que se dice
que dice tener sabor a frutos rojos, que no tiene azúcares, pero que sí tiene extracto de sabor natural de frutos rojos. Vale la pena probar esa parte. Entonces, eso surge derivado de esta primera, y lo toco porque surge derivado de esta parte de la energía. Vienen los azúcares. El segundo, recordemos que son 5 nutrimentos críticos. El segundo, que es el azúcar. En esta parte, pues básicamente en la primera nos decía mayor. Servando, antes. De energía y nos aquí nos dice Servando, menos calorías, menos de 10 calorías de azúcar, ¿correcto? Sin embargo, esta última regla desaparece y ahora es todo aquello que tenga azúcares mayor o igual al 10% de total de energía de azúcares libres, ¿correcto? Aquí, en la parte de las reglas, seguimos trabajando la cuestión que dice añadidos. En esta segunda fase todavía, para determinarlo, la primera pregunta que debe uno realizarse es, ¿le agrego azúcar? Si le agrego azúcar o algún azúcar de acuerdo como me lo marca la norma, entonces es sujeto de que lo someta con la tabla que tiene ahí, sus valores, a que si el contenido de 100 mililitros es igual o mayor a esta parte, pueda llevar sello, ¿correcto? Entonces, hoy nos dice que es igual o mayor a 10 calorías. Y seguimos trabajando la parte de tanto sólidos como líquidos, Jesús. Aquí es otra parte. Y en este tenor de líquidos creo que vale la pena revisar porque hubo mucha controversia con la parte de los personajes, ¿correcto? Creo que vale, insisto, dense una vuelta al supermercado, porque sabíamos que si habían sellos y leyendas no podía llevar personajes. Sin embargo, hoy tenemos, en algún momento se satanizó las famosas leches azucaradas, que iban dirigidos al mercado infantil por tener azúcares, y hoy seguimos teniendo leches azucaradas con libros de sello y leyenda, pero con personajes, ¿correcto? Hay cereales ya con personajes. Sí vale la pena que empecemos hoy a probar. Quienes tengan la edad de 30, a partir de los 30 años en adelante van a poder notar en su paladar los cambios de la reformulación de los alimentos. Con esta modificación en los azúcares tendríamos que notarla un poco más. Es algo que también vale la pena evaluar, la percepción del dulzor en los niños, en los que tienen menores, básicamente vale la pena evaluar aquí a los que están en preescolar, escolar, que todavía su parte del gusto está en desarrollo y que todavía está en esa parte de educación, y que hoy se van a encontrar con productos ultraprocesados, con sabores, con olores, me atrevo a decir, diferentes a los que nosotros nos encontramos en nuestra infancia. Y esto es un resultado de esta nueva formulación. Pasamos con la parte de grasas saturadas, que es el tercero, y que bueno, finalmente sigue conservando que es igual o mayor al 10% del total de grasa proveniente de grasa saturada para poder llevar sello. No hay ningún cambio, Jesús, las grasas siguen absolutamente igual. Pero viene el segundo punto, Jesús, yo creo que es el punto más crítico, que no tendría que ver las grasas saturadas, pero que las grasas saturadas cobran una importancia, porque en este año se hace el cambio a la Ley General de Salud, y en un cambio a la Ley General de Salud por ahí se modifica donde las grasas trans se empiezan a regular y a prohibir, ¿correcto? La grasa trans se prohíbe y se regula porque ya es vamos a llamarlo así, no es una tendencia, es una línea de acción que por ahí la OPS y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, marcaron, y que viene por parte de la Agenda 2030. Entonces, ya viene de allá, viene esa parte, y que ya finalmente ya nos está impactando, que ya está esa parte. Todavía no se publica el reglamento, Jesús, todavía no dicen las reglas, pero la regla general es muy simple. La regla general dice el 2%. Primero, que queda prohibido añadir grasas trans a los alimentos. Esa es la primera regla, ¿sale? La primera regla, queda prohibido añadir grasas trans a los alimentos. Si queda prohibido añadir grasas trans a los alimentos, entonces pasamos al siguiente punto crítico, que precisamente es grasas trans, entonces no hay necesidad de sellarlos.
Sin embargo, hay una segunda regla que dice que todas las grasas trans que se generen durante el proceso de producción del alimento no deben de excederse de más del 2% del total de grasas totales, y es donde les comentaba, aquí recobra valor las grasas totales. Entonces, yo quiero dejar hoy una tarea. La pregunta es, ¿los productos que tengan sello de alto en grasas trans van a estar fuera o dentro de la ley? Hay que revisar ahí cómo va a quedar el reglamento, sobre todo en la parte de implementación y verificación, porque es un reglamento que ya entró en septiembre, entró en vigor el mes pasado, deberíamos de tenerlo. ¿Qué impacta? Ya lo habíamos platicado usted, Jesús, impacta mucho porque pues vamos a observar alimentos que ya no usen una grasa que fue modificada, un aceite vegetal que se cambió a una manteca vegetal y que el contenido de grasas trans es muy alto, unas papas fritas de la bolsa amarilla que encontramos. Curiosamente hay papas fritas de la bolsa amarilla cuyos contenidos de grasa trans rebasan esta parte, ¿no? Había que revisar qué va a pasar. La industria alimentaria y sobre todo la industria alimentaria encargada de generar esos aceites que se usan para freído profundo, tendrán que trabajar en ello. La industria de la panificación va a tener que trabajar mucho ahí porque un pan que todos conocemos, que son las conchas, pues finalmente se usan grasas trans en la parte, lo que vemos del adorno de la concha conlleva grasas trans. Entonces, ahí tendrá que trabajar, tendrán que modificarse, tendrán que buscar, tendremos que revisar. Hay alternativas como, bueno, ya no uso grasa trans, pero ahora uso grasa saturada, pero bueno, le quito los problemas de la grasa trans, pero ahora regreso a los problemas de la grasa saturada, y vienen esos choques de qué es lo que voy a usar yo en la industria alimentaria. Y es algo que tendrá que revisar. Entonces, grasas trans, en definitiva, Jesús, creo que vale la pena hacer un apartado para poder poner ejemplos y que se entienda esta parte, porque la modificación a la Ley General de Salud tendrá que tener una armonización con la norma 051, en definitiva. Posiblemente considero, estamos a finales de sexenio ya, creo que en este sexenio ya no se hará más, será el que siga va a estar muy interesante porque al que le va a tocar la tercera fase, y la administración que venga es la tercera fase es la más crítica. Y es la más crítica porque deja de contemplarse los añadidos y se contemplan absolutamente todos. Entonces, productos que no tengan que ahorita no tienen sello porque no se añaden, pero tienen azúcares intrínsecos naturales, tendrán que tener sello en adelante, ¿correcto? Habrá que ver las reglas muy específicas, pero va a suceder, o sea, va a suceder. Entonces, cosas que ahorita veamos que no tienen sellos, pues no nos extrañe que más adelante en la tercera fase tengan sellos. Que se modifique o no la norma otra vez en ese momento, de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los compromisos que genere la administración con la industria alimentaria, es algo que vamos a vivir, ¿no? Estamos por vivirlo, no podríamos, no me atrevería a algún pronóstico. La verdad es que la cuestión política en el país se salió fuera de todo pronóstico. Entonces, pues, la verdad es que habrá que esperar ese momento, Jesús. Y por último, el sodio, que yo creo que es la parte más crítica, y yo creo que venía en esa parte. La regla anterior, pues finalmente nos comentaba, ¿sabes qué? Es menor o igual a 350 miligramos, y si vas a agregar sodio en una bebida, pues esta no debería tener más de 45 miligramos. ¿Sale? Eso es primera fase, recuerda, igual o mayor a 350 miligramos, lleva sello. Esa es la regla. En la primera fase 1. Y si son bebidas, no debe llevar más de 45 miligramos, ¿correcto? No debe ser ni igual ni mayor a 45. Tienes 45, lleva sello. Es mayor a 40, tienes 45, tienes 46, en adelante lleva sello. Y pasa a cambiar a la segunda fase, y ahora nos dice, es 1 miligramo de sodio por kilocaloría. Se vuelve más restrictivo y usa como complemento de evaluación el contenido calórico. Y entonces empiezan a haber 3 tipos de regla.
Primera, 1 miligramo de sodio por kilogramo, es decir, si tú haces tu cálculo y resulta que tú estás por debajo, híjole, ya la hice. Pues no, porque ahora viene la segunda condición. La segunda condición nos dice o menor o igual a 300 miligramos, pensando que es una bebida, en bebidas sin calorías, ¿correcto? O menor o igual a 45 miligramos de sodio. Entonces, el sodio es la parte más crítica. Pasamos de un valor muy general, que es decir, que no tenga más de 350 kilocalorías, y eso hasta el día 30 de septiembre así era. A partir del primero, tengo que revisar primero cuántas calorías tiene mi producto. Si mi producto tiene 500 calorías, y entonces dice menos de 1 miligramo de sodio por kilocaloría, y yo tengo 500 miligramos, 400 miligramos de sodio, pues podría estar dentro de, pero no debo revisar los siguientes condicionantes. Por ejemplo, si es una bebida pudiese ser, las otras son en bebidas, pero si fuera un sólido, imaginemos un pan, donde el pan tiene unas 150 calorías, vamos a hablar de una pieza de pan dulce de 150 calorías. Entonces, me está diciendo que no sea menor al miligramo de sodio por kilocaloría en un sólido, es un pan. Entonces, 150 kilocalorías me da a tener máximo 149 kilocalorías. 149, no podríamos tener 150 porque entonces cumplo la regla y tendría que tener un sello ese pan, ¿correcto? Entonces, ya no tengo un valor de contraste directo, ya no tengo un valor de referencia directo. Ahora tengo que usar un valor complementario, que es las kilocalorías. Y aquí es donde a veces se contrapone, ¿no? Bueno, es que era más fácil que las GDAs. Pues sí, pero aquí el sodio, para empezar, el sodio tienes que empezar a hacer comparativos. Empieza a hacer comparación. A ver, ¿cuántas kilocalorías, cuánto sodio? Y tengo que dividirlo para revisar si está dentro del rango. Entonces ya empieza a hacer una operación matemática mucho más compleja, que es la adición, a diferencia de una multiplicación. Entonces, sí, como nutriólogos tenemos que revisar ahora cantidad de sodio en función de las kilocalorías del producto, esto para sólidos. Para la parte de bebidas, pues ya sabemos que es igual o mayor a 300 miligramos, o que sean 45 miligramos. En esta parte ya en bebidas sí nos vamos a ver dos cuestiones, Jesús, cuando tratemos de bebidas sin calorías y cuando estemos tratando de bebidas generales que serían mayor o igual a 45 miligramos de sodio. Entonces, sí, yo creo que la parte más compleja van a ser sólidos, en definitiva. Sólidos van a ser la parte más compleja. Si yo me caso, a ver, vamos a hacer el ejercicio Jesús, 200 calorías, imaginemos que tenemos un producto de 200 calorías, pero con 300, y recordemos lo que nos decía la norma, la fase anterior, que eran 350, entonces yo tengo 200 calorías, por un lado, y resulta que tiene 300 calorías, a ver, apóyame Jesús, vamos a hacer la división, 300 calorías entre 200, ¿cuántos miligramos de sodio por caloría me da? Si yo tengo 300 miligramos de sodio y lo voy a dividir en los 200 kilocalorías que tiene, ¿cuál es el punto de referencia que me da? 1.5. Entonces, como el valor me da 1.5, la regla dice que si es igual o mayor a 1, lleva 6. Entonces, podemos confundirnos. Si no conocemos cómo aplicar este último valor en una verificación, pues simplemente me quedo con el primer valor de la primera fase. Ah, pues es menor a 350, no pasa nada. Es más, tiene menos, tiene 300. Pues, ¿qué crees? Que ahora la regla dice, no funciona así. Ahora lo tienes que decir ahí, tienes que evaluarlo de acuerdo a las kilocalorías, ¿sale? Entonces, sí tenemos que ahora enseñarles otra manera de evaluar sodio. Técnicamente estamos hablando de otra manera diferente de evaluar el mismo nutrimento crítico. Y entonces el consumidor ya no tiene un punto de referencia directo. Ahora tiene que hacer una operación. La operación que hizo Jesús, la tienen que hacer.
Entonces, ese, por ejemplo, con el sodio, es donde tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Y bueno, pues para los nutris que se desenvuelven en el área clínica, pues para ellos recordemos la importancia de la ingesta de sodio en enfermedades renales, en enfermedades que tienen que ver mucho con pacientes pueden tener una nefropatía, una enfermedad renal crónica, inclusive un trasplante por ahí o algunas otras enfermedades donde el consumo de sodio se tiene que restringir. Entonces, sí valdría la pena evaluar ese sello, ¿correcto? Y revisar sobre todo porque vamos a encontrar etiquetados de transición de primera a segunda fase, sobre todo en sodio, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a encontrar que la persona que hace un producto, que está en industria alimentaria, mandó a hacer un stock de miles de millares, 10,000, vamos a llamarle 10 millares, porque normalmente esos volúmenes se mandan a hacer etiquetas, 10 millares o 1,000,000 de etiquetas, y resulta que todavía no me las acabo, entonces pues vamos a sacar las etiquetas viejitas. Mientras la autoridad no emita un acuerdo o no emita un documento que diga que existe una prórroga de transición de la primera a la segunda fase, es tan válido como lo dice la norma. De un día para otro tienes que cambiar las cosas. Si el día de hoy ustedes van a un supermercado, hacen esta operación y encuentran etiquetado de primera fase, pues técnicamente se está cometiendo una infracción, no se está respetando lo que dice la norma y es sujeto de una denuncia, ¿correcto? Sí es sujeto de una denuncia. La norma no emite, no dice, bueno, entrará a los tantos días, no, es por eso, desde que se implementó la norma, se les dio a conocer a la industria alimentaria las fases, se tuvieron que haber organizado y deberían de haber planeado estos procesos, ¿correcto? Sí vale aquí la pena resaltar que entonces ahora sí, chamba de nosotros como Nutris, ahora sí es nuestra chamba empezar a señalar a quienes no cumplen para que la autoridad haga su trabajo. No nos toca a nosotros, y eso lo hago muy énfasis, no nos toca a nosotros decir, señalar, ojo. La denuncia es exponer lo que para nosotros es un incumplimiento o dejémoslo como un probable incumplimiento. Y es trabajo de la autoridad determinar el incumplimiento. Y la autoridad tendrá que saber cuál es la sanción a la que será acreedor o cuál es la acción que tendrá que ejercer contra ese producto, ¿sale? Entonces, sí lo comento porque, bueno, no tratemos de hacer una cacería de brujas, no es esa nuestra función es señalar que no se está cumpliendo, si lo podemos evidenciar adelante, valdría la pena, y denunciarlo. Tenemos el derecho de denuncia, la denuncia se hace netamente hacia Profeco y hacia Cofepris, la idea es que primero se haga a Cofepris y luego a Profeco, para que pueda entonces estas dos instancias revisar el etiquetado y determinar si está en cumplimiento o no. Y pues lo más probable que suceda es que entre más lo hagamos, pues la industria alimentaria va a pedir una prórroga. Y en esa parte de la prórroga, pues ya tendrá que negociar con la autoridad y ya va a haber prórroga, y en fin, ¿no? Entonces, vale la pena poner atención qué va a suceder de aquí a enero, y yo lo que le calculo de aquí a enero, porque eso nos va a dar la pauta para la tercera fase, donde la tercera fase es la más crítica desde mi punto de vista y en mi experiencia la tercera fase va a ser la más crítica, Jesús. Y bueno, eso es en materia de etiquetado. Creo que entrar a la segunda fase y vale la pena también recalcar cosas que hoy hay y que antes no existían. Antes en el etiquetado que estaba por ahí del 2010, bueno, se genera la norma 2010, ya se empezaban a anunciar en los famosos marketplaces de empresas como Aurrera, como Walmart, como Soriana, Superama en ese momento cuando lo tenía City Market, que son espacios o anaqueles virtuales donde hoy podíamos donde, pues bueno, empezaron a anunciarse y antes nada más te mostraban la parte frontal del producto, nada más, Pero a partir de que surge esta norma, si tú entras a esos espacios virtuales de venta, esos anaqueles virtuales, vas a encontrar tres cosas.
la parte que se llama superficie frontal de exhibición, que es la parte frontal que tú ves si estuvieras en el supermercado, vas a encontrar los ingredientes y vas a encontrar la declaración nutrimental. Son 3 cosas y lo vas a encontrar porque en función de esas 3 cosas es como está funcionando la parte de etiquetado. Entonces, el etiquetado tiene 3 cuestiones que se tienen que revisar. Etiquetado, la parte de superficie frontal, que son la denominación común, contenido neto, los sellos o leyendas que contenga, y también revisarlos en función de los ingredientes y posterior de la parte de la tabla de declaración nutrimental. Por eso yo hace rato los invitaba a que pudieran ir y ver esta bebida que está ahí y que dice sabores, extracto de sabor natural. Y pensáramos que el extracto de sabor natural viene de la fructosa y que la fructosa es un azúcar y que entonces esa azúcar tendría que estar en los ingredientes como fructosa y que esa fructosa tendría que estar contabilizada en los azúcares naturales, no añadidos, ¿correcto? Pero no sucede, simplemente en los ingredientes dice concentrado de sabor natural. Y esa es una parte que estamos revisando que viene un nuevo sabor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que es una bebida a la cual le agregaron químicos que la primera señal son químicos, básicamente sustancias muy volátiles, sabores, básicamente un sabor muy volátil, que para cuando llega a tu paladar sube la señal al cerebro, identifica el sabor y hace un efecto como de memoria. ¿Vale? Oye, huelo a frutos rojos, ya, entonces como que me sabe a frutos rojos, pero sin saber a frutos rojos. Es muy interesante, hagan el ejercicio, chicos, colegas, háganlo, vale la pena, es una manera de cómo engañas el paladar a través de la mente, a través de un producto, ¿no? Y sobre todo el ingenio que tuvieron, pues para evitar los sellos y leyendas, ¿no? ¿Qué es lo que vendrá cuando esto se vuelva estricto? Yo creo que eso es la parte que todos esperamos, es la parte donde la industria alimentaria realmente con la entrada a la segunda fase, Jesús, la industria alimentaria va a entrar ahora sí, de sí o sí, a la reformulación. De sí o sí a la reformulación para evitar el mayor número de sellos porque se acaban los añadidos. Ahora sí son todos los que tiene el producto y en función de ellos, salvo algunas características, por ejemplo, en grasa trans en carnes, en lácteos, que bueno, se contabilizan naturales y luego las naturales que contienen son muy elementos muy trazas, a veces hasta partes por millón. Y esa es la parte, Jesús, colegas, yo los invito, por ahí, colega Jesús tiene por ahí un cursito de etiquetado, creo que está trabajando ya en los últimos toques, si no mal lo recuerdo, un curso ya de segunda actualización de segunda fase. Chicos, acérquense con Jesús, tiene el de segunda fase, por lo menos para que esta parte de sodio la enseñen bien con sus pacientes, ¿correcto? Deja de ser funcional. A partir del día de ayer, ya no se vale decir que un producto tiene sellos porque tiene menos de 350 miligramos de sodio. Ya no es funcional, ya quedó obsoleto, ¿sale? Entonces, ¿por qué quedó obsoleto? Porque entra la segunda fase, porque la segunda fase, pues, menciona lo que ya comentamos, y es ahora sí trabajo de nosotros como Nutri, ver cómo lo vamos a enseñar a nuestros pacientes, ¿no? Para que revisen calorías, cantidades de sodio, y ellos sepan evaluar qué es lo que mejor les conviene comprar para consumirlo y que no afecte ello, pues ni a su bolsillo ni a su salud, ¿no? La idea es que ellos puedan tener ese criterio donde puedan hacer la mejor compra, cuidando su economía, pero también cuidando de la mano su salud, ¿no? Hasta ahorita nos quedamos en esta parte. Viene algo muy interesante con el plato del bien comer, la parte de sustentabilidad. Viene esa parte para ultraprocesados, empieza a caminar algo por ahí que se llama economía circular, chicos. Yo creo que vamos a ver muchas cosas en los próximos 3 años, Jesús. Viene muy interesante porque habrá que ver cómo hoy los candidatos presidenciales van a tomar en cuenta esta parte, ¿no? Hay que ver cómo hicieron. Me queda claro que en esta administración, no quiero entrar en controversias políticas, pero creo que sí fue un parteaguas para la parte de alimentos, que tiene que ver, fue un parteaguas en definitiva. A partir de aquí,
cambio, pues esta modificación a la norma 051 es un parteaguas. Tendremos que evaluarlo, la autoridad ya lo ha dicho, el Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que veremos en 10 años los resultados de esto. Esperemos que así sea y qué bueno que así sea, la verdad es que yo deseo de todo corazón que así sea, que no suceda lo que en Chile, que solamente lo único que cambió es que la gente ya no consume muchos sellos, pero no hay impacto epidemiológico al día de hoy. O sea, sí es cierto, la gente ya no consume alimentos con más sellos, pero la gente sigue teniendo sobrepeso y obesidad, y no ha bajado ni ha disminuido para nada, ¿vale? Lo único que pasó es, bueno, ya no como alimentos con alta densidad energética, pero yo sigo subiendo de peso, pero yo sigo con un problema patológico en cuanto a mi composición corporal. Si eso no está cambiando muy favorablemente. Ya esperemos que aquí en México, que tenemos el mejor etiquetado y que ya hoy lo duplicaron este año, entró Argentina, está por entrar, están todos los países que son hacia el sur, que pertenecen a Mercosur, quieren adoptar los sellos, y que hoy solamente Estados Unidos está ya revisando, FDA está revisando qué va a suceder. ¿Van a entrarle a los sellos? ¿Estados Unidos le va a entrar a los sellos? No, Canadá tiene algo similar, pero ya nada más Estados Unidos en cuestión económica, que es lo que en un momento se llamó el TLC, o esta parte de acuerdo tripartita en estos 3 países, no lo sabemos, pero ya se empieza a cuestionar Estados Unidos qué va a hacer frente a que toda América Latina ya tiene un sistema de advertencia frontal, que ellos no lo tienen, siguen manejando un GDA de acción voluntaria. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Entonces, habría también que estar a la expectativa de qué va a suceder de aquel lado. Y pues, Jesús, esa es mi parte. Creo que yo cierro con esta parte, colegas. Hay que actualizarnos. Primera regla, actualizarnos y seguir educando a nuestros pacientes. Eso es con lo que yo me quiero despedir, Jesús. Si hay alguna pregunta de algún chico. Bien, en lo que pudieran preguntarnos, estaría genial para resolver ahorita la duda. Y quiero dar cierto resumen. Este resumen va relacionado a la tema de, efectivamente, ahorita en los anaqueles, no sé si se dieron cuenta, a lo mejor algunos consumidores en los días anteriores estuvieron haciendo cambios de producto precisamente para evitar este problema de sanción. Sin embargo, todavía considero que existen todavía etiquetas con la primera fase, y que más allá de a lo mejor criticar y hacer evidente es educar. Es por eso que los invito al tema de la segunda fase, es el etiquetado frontal de segunda fase. Tenemos una metodología para que tú, como profesional de la salud y como también consumidor, también somos consumidores, pudieras con esta mnemotecnia que se desarrolló Ledesma, con las siglas Ledesma, es leo, entiendo, decido a enseñar o enseño a saber mejores alimentos. Y ahí implica, ¿no?, la parte de etiquetado, la parte de los alimentos funcionales, alimentos que puedes tener en el hogar, una lista de productos que pudieras tú revisar, y efectivamente los niveles de problemas de salud en nuestro país, la misma ENSANUD nos está indicando que sigue aumentando, no se ha disminuido el 1% anual de problemas crónico-degenerativos derivado de la alimentación. Entonces esa problemática sigue. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta sería la educación. Tenemos una deficiencia educativa, nutricional en nuestro país, y desafortunadamente también los mismos colegas nutriólogos he observado que tienen también esta parte del etiquetado, lo tienen todavía un poquito flojo, y
no hay refuerzo alguno que se vea, por ejemplo, en las escuelas. Es por eso que siempre hemos optado por trabajar nuestro metro cuadrado. Y aquí en Michoacán, en Morelia, pues vemos escuelas, tratamos de capacitar, de orientar a estas escuelas que nos han pedido pues educar a los papás, a los maestros, aunque tienen ya la materia de vida saludable. Aún así, de todas maneras, se apoya con pláticas, talleres y la parte educativa, porque no basta tener solamente el etiquetado, sino educarlo. Y es por eso que los invitamos. Si tienen interés, pueden escribirnos. Está ya pregrabado parte de la información, para la cual pueden ustedes visualizarlos. Y si están interesados en inscribirse, bueno, nos escriben en cualquiera de las redes sociales, y de todas maneras dentro de Facebook estará más información sobre este taller de segunda fase. Entonces, Servando, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que lo pensábamos desarrollar este pequeño tema, ¿no? Preámbulo o antes de que entrara en vigor. Ahorita ya estamos a 3 de octubre, en el cual ya la segunda fase está en marcha. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos han escuchado. Gracias por su tiempo. Y sobre todo tú, Servando, que siempre has estado también y he aprendido mucho de ti. Siempre he estado al pie del cañón, siempre te has actualizado. Y por eso es que bajamos esta información a aquellos colegas interesados en actualizarse en esta segunda fase. Entonces, sin más, nos despedimos y estamos... pues mira, por aquí nos dice Katy Mejía. Pues muchas gracias a ti, Tati, por regalarnos esta noche, estos minutos, escuchándonos. Entonces nos vemos, Servando, hasta la próxima, todos. Nos vemos, chicos. Bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Nutricionalmente hacia una mejor salud.